Pero el día de hoy voy a hacerte un breve resumen de lo que hemos visto estas semanas para que hoy arranquemos desde el mismo punto. ¿Te parece? ¿Sí? Necesito que me respondan, estoy hablando con ustedes, ¿te parece? Sí. Ok, arranquemos. Entonces, un breve resumen. En el primer domingo de la serie vimos que hay un solo evangelio. El mensaje de Jesús es más que suficiente. O sea, hay un solo evangelio y que el mensaje de Jesús es más que suficiente. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál evangelio? El mensaje es que Jesús se murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? De que el Dios Santo se murió por nosotros los pecadores y nos dio lugar con Él para siempre. Hay un solo evangelio, no hay otro evangelio, ni el de las obras, ni el de la prosperidad, ni el de otros que andan por ahí rondando. Hay un solo evangelio y un solo mensaje, y ese mensaje es suficiente para salvarnos. Luego, el siguiente domingo estuvimos viendo que tenemos un nuevo estatus, un estatus de justos. Y es que cuando confiamos en el evangelio, cuando confiamos en este mensaje, Dios nos mira como justos. No importa qué hayamos hecho, no importa qué hicimos, qué no hicimos, no importa qué pecado cometimos, Dios nos mira como justos para siempre. Porque no nos mira justo por lo que nosotros hicimos, sino que nos mira justos por confiar. ¿Por confiar en qué? En el mensaje de la cruz. Y cuando confiamos en el mensaje de la cruz, entonces somos declarados justos de parte de Dios. Y luego el domingo pasado estuvimos viendo de que las obras no salvan, de que las obras no nos salvan, pero sí son una evidencia de que fuimos salvados. Las obras no salvan, pero son una evidencia de mi salvación. Somos salvos por gracia nada más, porque a Dios le plació salvarnos, porque le dio la gana salvarnos, literal. No hicimos nada, no tenemos nada que ver en este juego de la salvación. Entonces no tenemos que hacer nada para que Dios nos salve, pero cuando Dios nos salva, entonces la respuesta es hacer obras buenas. Cuando Dios nos salva, entonces por consecuencia, obras buenas son la evidencia de haber creído bien. No tienes que hacer nada para que Dios te ame, lo haces porque ya Dios te ama. O sea, las obras son una evidencia de tu salvación. Y el día de hoy vamos a estar viendo cómo Pablo nos llama a nosotros hijos de Dios. Y vamos a ver algunos beneficios de ser hijos de Dios, pero también vamos a ver la parte negativa de qué pasa si Dios no nos hubiera hecho sus hijos. ¿Qué pasa si Dios no nos hubiera adoptado? Entonces, con eso dicho, vamos a leer Gálatas 4, del 1 al 7. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Y me encanta porque la Biblia no es un libro para tontos. La Biblia es un libro que te anima a pensar. Y me encanta porque quiero que seamos una comunidad donde usemos la mente, donde pensemos, donde dialoguemos ideas. Y no solo donde lo que yo diga es lo que es. No, vamos a pensar lo que dice. Vamos a ver qué es lo que está diciendo la Biblia. Y Pablo dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos. La Biblia se escribió hace mucho tiempo. Gente tenía esclavos hoy, entonces, gente tenía esclavos en ese tiempo. Entonces no juzgues la Biblia con tus ojos modernos de hoy, porque se escribió en la antigüedad. Entonces, no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Recuerda que la ley son los 10 mandamientos. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, o sea, al Espíritu Santo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios también te ha hecho su heredero. Voy a leer otra vez el versículo 7, dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios también te ha hecho heredero. El día de hoy he titulado mi mensaje, hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Ahora, quiero entrar de lleno al texto, porque si pudimos ver, los primeros 3 versículos
nos muestran, lo que Pablo quiere hacer es mostrarnos nuestra condición lejos de Dios, mostrarlo cuál es nuestra condición en la ley. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Lo que te acuerdas que hicimos una lista aquí y vimos que nadie los puede cumplir, esos. Nos quiere mostrar en nuestra condición, la condición de vivir una vida esforzado por tratar de cumplir estos 10 mandamientos que al final no voy a poder cumplir porque es imposible cumplirlo todo el tiempo, 100%, con todo mi ser. Es imposible cumplirlos. Entonces, lo que Pablo nos está mostrando en los primeros versículos es nuestra condición humana. ¿Cuál es nuestra condición humana antes de que Dios nos salve? Pues con una conciencia intranquila de que no, mira, yo no soy suficiente, yo no voy a poder agradar a Dios todo el tiempo, yo no puedo, yo tengo errores, yo tengo adicciones, yo tengo estas luchas que nadie sabe. Esa es nuestra condición lejos de Dios. Pero mira que Pablo dice que antes de recibir una herencia se asignaba un tutor a los niños. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios nos dio los 10 mandamientos si sabía que no íbamos a poder cumplirlos? ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos si Él sabía que no se puede? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos o la ley era como un tutor, como el tutor que se le asigna al niño, como una nodriza o como un ayo le llamaban los antiguos. Este tutor que te guía, pero la pregunta es, ¿que te guía a qué? ¿A quién? La idea de los 10 mandamientos era guiarnos con la mano, como un tutor agarra a un niño y le enseña, guiarnos a Jesús. Ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito de los 10 mandamientos, guiarnos como un tutor guía a su niño pequeño. Lo guía ¿hacia quién? Hacia Jesús, para que nos demos cuenta, en nuestras fuerzas no podemos. Entonces a eso vino la ley, a eso vino los 10 mandamientos, a revelarnos, es que no puedes, es que no se puede, es que ustedes no pueden. Y la ley vino como ese tutor a guiarnos. Ven, es que te voy a llevar a donde sí puedes, y donde sí puedes es cuando Jesús te salva. Pero tenemos que reconocer primero nuestra condición, porque si somos honestos, tú y yo muchas veces basamos nuestra espiritualidad en obras morales, y cada uno basa qué tan bien espiritualmente está en qué tan bien se comporta. Pero seamos honestos, no todo el tiempo nos vamos a comportar 100% bien, no todo el tiempo vamos a tener la mejor actitud, vamos a fallar. Y para eso vino la ley, para recordarnos, van a fallar. Pero necesitan ir donde el maestro de verdad, necesitan ir donde Jesús, porque la ley lo que vino fue a hacer esto, un tutor, un guía, un ayo para llevarte. Pero no porque la ley en sí tiene salvación. Ahora, la ley sí tiene salvación si la cumples toda, si nunca la fallas. Pero sabes, no va a llegar nadie en el mundo en que pueda cumplir esos 10 mandamientos todo el tiempo, cada día de su vida. No se puede. O sea, solo si pudieras, tuvieras la salvación por cumplirlos todos. Pero como no puedes, necesitabas que la ley te guiara. Ven, yo sé que no puedes, tranquilo, yo te llevo donde el que puede. ¿Y quién fue el único que pudo cumplir los 10 mandamientos? Jesús, Él pudo. Es por eso que la ley te está guiando. Ven, yo te voy a llevar al que sí los cumplió, para que te refugies donde Él, cada vez que tú falles. Entonces, luego de que Pablo explica la condición del hombre bajo la ley, ¿cuál es la condición del hombre? Hombre, que no podemos, que no nos da, que no tenemos los recursos adecuados para cumplir esto todo el tiempo, toda la vida, todos los momentos. Y luego dice en el versículo 4 que en el tiempo indicado Dios envió a su Hijo. Y me encanta porque Dios llega siempre en el momento indicado. En el momento indicado Dios envió a su Hijo. Dios lo envió, Dios sabía, este es el momento indicado. Y dice que envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza en que nacido de mujer? Porque lo que el apóstol Pablo quiere que sepas es que Dios vino como tú y como yo, como un hombre de carne y hueso, que le daban rabia a cosas, que se enojaba, que se cansaba. Pero vino como hombre a cumplir lo que tú y yo no podríamos cumplir, que es la ley de Dios. Entonces tú y yo no podíamos cumplir la ley de Dios, Él sí. Entonces tú y yo, por no poder cumplir la ley de Dios, merecíamos la muerte espiritual, estar separados de Dios. Pero Jesús asumió esa muerte en la cruz del Calvario. Él se murió por ti en la cruz del Calvario.
Entonces es ahí donde Dios dice, en el momento establecido, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Por qué hace esa? ¿Cómo que bajo la ley? Claro, porque Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir los 10 mandamientos, para que ya tú no tengas que cargar con el peso de cumplirlos todo el tiempo, a toda hora. Y ese cumplimiento de Jesús, ese cumplimiento de Jesús de los mandamientos, es lo que a ti y a mí nos permite acercarnos a Dios con confianza. Es lo que a ti y a mí nos permite poder acercarnos a Dios sin miedo, con confianza de que Él nos va a aceptar. ¿Por qué? Por los méritos de Jesús, porque Él sí cumplió, porque Él murió en nuestro lugar. En el tiempo establecido Dios envió a Jesús. Y eso debería salir de nosotros agradecimiento de que Dios está pendiente de nosotros, de que Dios sabía que no íbamos a poder cumplir, pero en el tiempo establecido. Y tómalo para tu situación, no sé qué estés pasando, pero en el tiempo establecido Dios va a enviar su ayuda. Y así sucede, nosotros no podíamos cumplir la ley, pero en el tiempo establecido Dios envió su ayuda. Y dice que Dios envió a Jesús para que comprara nuestra libertad y nos adoptara como hijos de Dios. Esta frase aquí es redimirnos, que pagó el precio por nosotros para redimirnos. Es como tú vas a la tienda con alguien y no, mira, es que yo no tengo para pagar esto, y alguien dice, no, yo lo pago, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi tarjeta de crédito. Fue lo que hizo Jesús más o menos. Yo compro el precio por ellos. ¿Cómo lo compró? Yendo a morir a la cruz. Jesús, hablando con Dios, con su Padre, le decía, espérate, cárgamelo a mi cuenta. Lo que Andrés hizo me lo cargas a mi cuenta, que yo lo llevo. Entonces vino a comprarnos y adoptarnos como hijos de Dios. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios nos comprara, otra cosa es que nos adoptara como sus hijos. O sea, nos podía comprar sin adoptarnos, ¿o no? Sí. Nos podía salvar sin adoptarnos, sí. Pero le plació adoptarnos. Y ahora me gustaría golpear la verdad de que todos somos hijos de Dios. Y si te soy honesto, yo creo, y pues con la Biblia en la mano, no podría aceptar eso. Y la Biblia conversaría contigo y te diría, y más o menos, pero no. O sea, Dios ama a la humanidad entera. Eso yo lo tengo claro. Dios ama a la humanidad entera. Pero se hacen sus hijos solo los que le aceptan a Él. Solo los que le reciben en su corazón. Los que aceptan el regalo de la redención, de la justificación. Ese regalo de, hey, alguien se murió por ti. Cuando tú aceptas que Jesús se murió por ti en la cruz del Calvario y ahí te perdonó, eso es lo que te hace hijo de Dios. Esa condición. Eso es lo que te hace hijo, el reconocer, Jesús, tú te moriste en la cruz del Calvario por mí y por mis pecados. En ese momento te conviertes hijo de Dios. En ese momento tienes el estatus de hijo, cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Y los que no aceptan, Dios los ama, pero los que Él adopta como hijos son aquellos que lo reciben en su corazón. Juan 1:12 dice, a los suyos vino. O sea, ¿a quiénes vino? A los judíos. A los suyos vino, porque los suyos eran los judíos, pero los suyos lo rechazaron. Y luego dice, pero a los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, a ti y a mí que lo recibimos, se nos dio una potestad. ¿Sabes cuál es esa potestad? De que somos llamados hijos de Dios. A los que le recibieron. No todo el mundo. Todos somos criaturas de Dios, hechuras de Dios, seres amados por Dios. Pero los hijos son los que lo reciben. Los hijos son los que lo aceptan en su corazón. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios tiene privilegios con uno y con otros? No. Solo que unos han abierto los ojos a la realidad de que tenemos un Padre, de que no estamos huérfanos. Y solo, porque no tienes que hacer nada, solo recibirle. A los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice que debido a que somos sus hijos, Él nos dio al Espíritu Santo. Y es importante notar esto, que la primera implicación que Pablo dice, hey, sí, son hijos, y debido a que son hijos, se les dio el regalo del Espíritu Santo. Se les dio el regalo del Espíritu Santo. Y me gustaría que viéramos por un momento qué implicaciones tiene, qué bendiciones tiene que el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Qué implicaciones tiene de que Dios nos haya hecho sus hijos y por lo tanto nos dio al Espíritu Santo? O sea, a los hijos, la marca principal de los hijos es que tienen el Espíritu Santo. Es como el tatuaje que se le pone a los hijos, es el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Entonces, algunas bendiciones, y es
la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. La guía. Yo sé que tú has tenido que tomar decisiones y o voy por aquí o voy por aquí y has sentido algo dentro de, no, yo no tengo que ir por allá. Se llama el Espíritu Santo. Ay, yo me siento incómodo en este lugar o haciendo ciertas cosas, o espérate, yo antes hacía esto pero ya yo no me siento tan bien haciendo esto. El Espíritu Santo se llama. Es una bendición que Dios nos da, su guía, pero también su guía para ganar las batallas contra las adicciones que nos acechan. Porque tú tienes cosas que tienes que cambiar, que tú sabes que las quieres cambiar, y el único que te va a dar la fuerza o la influencia para poder ganar estas batallas se llama el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo tienes cuando eres hijo de Dios. Cuando eres hijo de Dios, cuando lo aceptas. Entonces, si esta mañana tú te propones aceptarlo, el Espíritu Santo va a venir a vivir en ti y te va a empezar a guiar y te va a empezar a dar el poder para cambiar esas cosas que tú no puedes. Y entonces la guía del Espíritu Santo yo lo veo también como la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Es ahí donde empiezas a cambiar cosas que tú quieres, pero antes en tus fuerzas no podías. Pero el Espíritu Santo da la bendición de yo te guío, yo te ayudo. También la otra bendición es que tenemos libertad del temor de sentirnos acusados por Dios. Cuando pecas, vienen a tu mente un montón de cosas. Ay, ya Dios no me va a bendecir, ya Dios no está conmigo, ya yo soy muy pecador, otra vez fallé, obviamente hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento mal, ay no, qué pecador soy, la embarré. Cuando tienes el Espíritu Santo, entiendes una verdad, de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No importa cuánto falles, el Espíritu Santo viene a recordarte que ya alguien pagó tu precio. Alguien pagó, está bien, tú fallaste, merecíamos pagar un precio, está bien, pero ya ese precio lo pagaron. Y el Espíritu Santo viene a recordarte a tu mente cada vez, no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Es una de las bendiciones de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero la otra me gusta, es intimidad con Dios. Yo sé que cada persona aquí sentada tiene un deseo intrínseco de relacionarse con Dios. Pero muchas veces la religión ha hecho que veamos a Dios distante, o alejado, o apartado. Pero mira lo que dice la Biblia, que podemos clamar, Abba, Padre. ¿Sabes qué significa eso en el costeñol? Papito mío, mi papito querido. Podemos tener esta intimidad porque Dios ya dio el primer paso de recibirnos con cariño. Entonces el Espíritu Santo hace que tú y yo podamos acercarnos a Dios con confianza, porque Él nos recuerda que puedes clamar Abba Padre. En cualquier situación puedes decir, Abba Padre, ayúdame, papito Dios, papito querido, el Padre que nunca me va a abandonar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos dio al Espíritu de su Hijo. Es por eso que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Oye, yo si fuera un discípulo de Jesús y Él me dice, es que te conviene que yo me vaya. No, imagínate que Jesús fuera el pastor de aquí, Jesucristo, y Él está predicando y dice, mira, te conviene que me vaya. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué te vas a ir? Y Jesús dijo, es que si no me voy, el Espíritu Santo no puede habitar en los corazones. Entonces es por eso que Dios siempre está en todos los lugares, porque habita en nosotros. Pero si Él fuera una persona física, no pudiera habitar en todos los lugares. Es por eso que Él dijo, les conviene que me vaya, porque apenas me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les va a recordar que ustedes pueden tener intimidad con Dios, sin importar sus errores, sin importar sus fallas, sin importar sus fracasos. Porque este Espíritu Santo les va a recordar a ustedes que son hijos de Dios. Que a pesar de sus errores, que a pesar de sus heridas, que a pesar de sus metidas de pata, o de mis metidas de pata, el Espíritu Santo va a venir a recordarme, acércate a Dios, porque Él está presente a ti. Es por eso que tenemos que entender estas verdades, porque si no vamos a vivir en un estado de condenación todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo viene a recordarnos, a librarnos del temor del castigo. Es por eso que cuando la embarres, cuando falles de nuevo, porque vas a fallar de nuevo, no creas que Dios te va a castigar. Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Dios no te va a castigar. Dios no castiga. Ya.
Cualquier persona que te diga que Dios castiga no conoce a Dios y no sabe de lo que está hablando. No tiene idea de lo que está hablando. Porque si alguna vez merecíamos un castigo, porque sí lo merecíamos, está bien, por nuestros errores, pero el castigo fue sobre Jesús. Cualquiera. Toda la ira de Dios, si algún día lo sintió, fue sobre la cruz de su Hijo, para que no fuera sobre ti. Es por eso que amamos tanto a Jesús. Es por eso que lo amamos tanto, porque Él recibió el castigo de nosotros. Él se puso en nuestro lugar. ¿Cómo no lo vamos a amar? Si Él se puso en nuestro lugar. Y luego dice, hey, son hijos de Dios, tienen al Espíritu, y como son hijos, también son herederos. ¿Herederos de qué? De todas las bendiciones que Dios le dio a Jesús, entonces te la va a dar a ti también. Eres heredero. Como eres hijo adoptado, tienes todos los derechos, al igual que el hijo encarnado. Los mismos derechos. Si tú adoptas hoy a un muchacho, tiene los mismos derechos de los hijos naturales que tuviste. Somos herederos. Como somos hijos, también somos herederos de todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Entonces, ¿sabes qué? Si necesitas recordar una verdad, si necesitas recordar algo de mi mensaje, si quieres anotar algo de mi mensaje, esto lo puedes anotar para que nunca se te olvide. Y es que cuando aceptas a Jesús en tu corazón, te haces hijo de Dios. Mira lo que dije, cuando aceptas, no cuando te portas bien, no cuando vienes todos los domingos a la iglesia, no cuando haces cosas buenas, no, cuando lo aceptas, porque es una cuestión de solo recibir. Y eso es lo complicado de lo espiritual, que es recibir, y es humillante recibir muchas veces. Pero solo cuando lo aceptas en tu corazón, entonces te haces hijo de Dios. Y cuando te haces hijo de Dios, Él envía su Espíritu para animarte, para consolarte, para ayudarte, para limpiarte las lágrimas cada vez que lo necesites. Y no solo te envía su Espíritu, sino que te hace heredero también de todas sus bendiciones. Pero aquí hay una pregunta que me gustaría hablar esta mañana, y es, ¿te has preguntado qué motivó a Dios para que se muriera por los malos? ¿Qué motivó a Dios para que se muriera por nosotros? O sea, te pregunto, si tú eres papá, ¿tú darías a tu hijo para que se muriera por Garavito, por ejemplo? La respuesta es no, obviamente. Si tú eres papá, ¿darías a tu hijo o a tu hija para que se muriera por alguien que tú no conoces? La respuesta es no. Entonces mi pregunta es, ¿qué rayos motivó a Dios a literal entregar a su hijo a que se muriera en una cruz por desconocidos, por ti, por mí, que lo negamos toda la vida, que a veces vivimos vidas lejos de Él? ¿Qué lo motivó a morirse por nosotros? ¿Qué fue? ¿Qué pensó Dios para matar a su hijo, para enviarlo a morir? ¿Qué pensó Dios? Imagínate esa conversación entre Dios y su Hijo y el Espíritu Santo y la Trinidad conversando. ¿Qué lo motivó? La respuesta es el amor que Él nos tiene, porque Dios te ama y prefirió morirse antes de que tú estés lejos de Él. Prefirió enviar a su Hijo en la cruz antes de pasar una eternidad lejos de nosotros. Imagínate, tú y yo no lo haríamos. Gracias a Dios que tú y yo no somos Dios, porque yo no hubiera enviado a mi hijo a morir por ninguno, ni por uno bueno yo lo envío, ¿no? Porque Jesús no tenía la culpa de nada, pero se murió en nuestro lugar. Él se murió en nuestro lugar. ¿Qué motivó a Dios? Una sola cosa: el amor. El amor que le tiene la humanidad. Era Dios buscando la humanidad. Desde el principio de la creación, Dios buscando la humanidad. Dios buscando la humanidad. Desde el principio Adán y Eva pecan, y lo primero que Dios hace es buscar a Adán y le dice: ¿dónde estás? Lo busca siempre. El amor de Dios fue el que lo motivó a morirse por nosotros. No hay otra razón, solo su amor para nosotros. Eso fue lo que lo motivó. Y sabes, no logro comprender esto, porque la Biblia dice
que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Pero para este proceso de enemigos a hijos había que pagar algo, y tú y yo teníamos que pagarlo. Pero Dios se la ingenió y dijo: espérate, ellos no van a pagar, yo voy a pagar. Yo voy a enviar a mi hijo a morir por la humanidad para que ellos no tengan que pagar. Si esto no te hace darle gracias a Dios, yo no sé qué más lo voy a hacer. Si esto no se hace pensar, como dice Pablo: hey, loco, es que mi pecado era horrible, mis errores me condenaban. Claro que sí, pero Dios se murió por nosotros, por una razón: es su amor, porque nos ama. Entonces esta mañana me gustaría guiarte o llevarte a que tomes 3 decisiones importantes para tu vida. Número 1 es: reconoce tu condición esta mañana. Reconoce tu condición. Reconoce ¿cuál condición? La condición de pecador. La condición de pecador. Reconócelo ya. Toma un tiempo para reconocer: sabes, yo fallo, yo tengo errores. ¿Sabes qué decía San Agustín antes de conocer a Dios? Él decía: Dios, hazme santo, pero no todavía. Esa es muchas de nuestras oraciones. Dios, yo sí te quiero seguir, no todavía. Espérate un momentico. Espérate y arreglo mis chicharrones. Espérate y arreglo mi vida. Espérate y dejo estos hábitos. Espérate. Hazme santo, pero no todavía. Esta mañana reconoce tu condición. ¿Cuál condición? La de pecadores, que estamos lejos, que queremos hacer nuestra vida independiente de Dios. Reconoce tu condición. Reconócela. O número 2, además de reconocer, recibe a Jesús en tu corazón. Que hoy sea un día donde tú puedas decir: este día de agosto yo recibí a Jesús en mi corazón. Este día de agosto yo renové mis votos con Dios. Este día yo lo acepté en mi corazón, y ese día me volví hijo de Dios. Porque recuerda que solo los que lo aceptan son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esta mañana me gustaría llevarte, guiarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Él quiere entrar. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice que Él está a la puerta y llama. Y solo aquellos que abren, Él puede entrar. Porque Dios no es un Dios atarván ni controlador. Ni Él va a entrar a tu vida a controlar tus decisiones. No. Solo aquellos que abren la puerta, Él entra. Y Jesús cena con ellos. Pero solo esta imagen imagínate aquí ahora mismo, Jesús tocando: hey, déjenme entrar. Y nosotros no le abrimos la puerta. Esa es la definición de nuestra vida muchas veces. Dios queriendo visitar, Dios queriendo venir a tocar, Dios queriendo venir a entrar a nuestra vida, pero tú y yo no lo dejamos muchas veces. Y sabes que Dios no va a forzar esa puerta, aunque puede, no la forza, porque un amor forzado no es amor. Él quiere un amor genuino, que venga de ti. Tú dices: está bien, Dios, yo te abro la puerta, entra en mi corazón, sé el Señor de mi vida. De eso se trata la vida espiritual, de aceptar ese regalo de la salvación, y recíbelo esta mañana. Ahorita vamos a orar y me gustaría llevarte a que recibieras a Jesús en tu corazón. Pero número 3, compártelo con otros. Porque solo cuando sabes lo que implica este regalo, no te lo quedas, sino que puedes compartirlo. Compártelo con 1 o 2 personas esta semana y hazles entender que ellos también pueden ser hijos de Dios, solo aceptando que Jesús los salvó y los perdonó en la cruz del Calvario. Esta es la verdad del Evangelio, de que a los que creyeron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces esta mañana me gustaría guiarlos a ustedes a que podamos reconocer a Jesús en nuestra vida, para que hoy nos volvamos sus hijos, o para que hoy despertemos a la realidad de que somos sus hijos, muy amados, muy perdonados y muy aceptados. Amén.